Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Y para cubrir este objetivo, por supuesto, contamos con la presencia esta tarde de nuestra invitada, que es la consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria por Coalición Canaria, doña Gloria Cabrera. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Muy buenas tardes y muchas gracias por esa invitación, que siempre es grato venir a esta casa, la ¿Cómo verdad. estamos, consejera? Pues la verdad que muy bien, no se puede quejar uno para lo que está cayendo. Yo además quería hoy comenzar este programa y esta entrevista, si me lo permites, Paco, mostrando toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano, con ese pueblo que desgraciadamente está viviendo una guerra que no nos toca o no nos debería tocar en los tiempos que corren. Uno creía que tenía más que superado en esta sociedad, sobre todo porque creíamos tener un tejido político y un tejido diplomático que era capaz de estar por encima de cualquier guerra, y hemos visto que no, que ese tejido diplomático pues no ha estado a la altura. O si no ha estado a la altura, por lo menos no ha podido combatir a un individuo como Putin, y desgraciadamente pues están viviendo la situación que están viviendo, con lo cual toda mi solidaridad para el pueblo ucraniano. Se ha vuelto el mundo loco, y sobre Desde todo luego. estos señores. Yo estoy totalmente en contra de la guerra. Yo creo que toda guerra se debería evitar en todos los sentidos, en todos los lugares. No deberíamos en ningún caso entrar en utilizar las armas ni la violencia absolutamente para nada. Yo creo que la palabra tiene mayor poder que cualquier arma, y yo creo que hay que volver a recuperar ese estado de paz y de bienestar en el que supuestamente íbamos entre todos y todas hacia ese objetivo en el mundo entero. Pues nos ha echado por tierra esta guerra de Ucrania ese pensamiento y esa idea, con lo cual yo abogo porque volvamos a entrar en la conciencia de que por encima de la paz no hay nada en el mundo. Hay alguien que dice, y yo creo que tiene esta razón, si en la guerra los que estuvieron al frente y las que padecieron y las sufrieron fueran aquellos que creen en esa guerra, seguro que no hubiera guerra. Y en este caso son los mandatarios. Es que lo que está claro es que quienes viven en primera línea el sufrimiento real de una guerra no son esos mandatarios ni esos que mandan a que se produzca esa guerra. Quienes sufren en primera línea son evidentemente todos esos soldados que están en primera línea, pero la sociedad civil es la que vive en primera línea. Cuando ves a esas personas mayores que no quieren irse de sus casas, porque además del arraigo también ellos piensan que a dónde van a ir, porque ya están en una situación en la que ellos dicen, bueno, moverme de mi casa es ya perderlo absolutamente todo, porque yo no voy a aguantar probablemente, o ver a los niños sufrir de la manera que están sufriendo. Yo me llama poderosamente la atención que tengamos que estar viviendo que unos niños ni siquiera puedan recibir un tratamiento médico cuando están viviendo un sufrimiento de una enfermedad que es durísima, como puede ser un cáncer, y que no se respete ni tan siquiera a esos menores, y que no se respete que unos menores estén escolarizados y que sean felices y que puedan vivir con sus familias. Eso, la verdad que era impensable. Yo he creído siempre que podríamos entre todos y todas conseguir un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo más justo, y como siempre he aspirado a eso, pues ver este tipo de cosas, pues la verdad que te desmorona y hace que ese corazón, pues por lo menos el mío, se resienta y no viva totalmente tranquilo como me gustaría estar. Pues nos sumamos con esa solidaridad con el pueblo ucraniano, que no está sufriendo. Desde luego. Y sobre todo también, y no podemos dudar, porque también está el pueblo ruso, el pueblo ruso que aunque estén ahí, está bajo el yugo, la amenaza, bueno, es que ni y la dictadura de un señor que se llama Putin. Sí, es que ellos ni tan siquiera son conscientes de lo que están viviendo. Aunque son conscientes, no pueden decir nada, bueno, porque también es tan duro la presión que tiene, que fíjense hasta qué punto cambiar y reformar una ley para que el que se pronuncie o se manifieste le puede costar hasta 15 años de cárcel. La verdad que es que no sale uno de su asombro cuando ve este tipo de cosas, que de repente
la democracia se vuelve en dictadura de hoy para mañana, ¿sabes? Una democracia que tú crees que hay en un país que es democrático, que bueno, que tiene buenas relaciones, buen diálogo y que existe esa altura de diplomacia con el resto de los estados, pues de la noche a la mañana se convierte en una dictadura y no habla con nadie, no dialoga con nadie y se enfrenta al mundo entero si hace falta. La verdad que es para repensar si lo que estamos haciendo desde la diplomacia es lo correcto o tendríamos que hacer una reflexión de hacia dónde queremos ir y qué es lo que pretendemos y en qué estamos, para no habernos dado cuenta y evitar con mucho tiempo de antelación que esta guerra no se produjese. Efectivamente. Entramos en materia, y si me lo permite, hablar de la política más cercana, aquella que nos demanda a los ciudadanos y nos pregunta por las políticas que se desarrollan, y me decía, oye, cuando esté doña Gloria, pregúntele que cómo está trabajando actualmente el gobierno del Cabildo Insular de Gran Canaria, conformado por Nueva Canaria, Partido Socialista y Unidas Podemos, con las políticas sociosanitarias, con esas demandas de plaza y overbooking, porque tenemos en este caso una lista de espera enorme. ¿En qué situación se encuentra y qué postura está adoptando Coalición Canaria? Mire, la verdad que es lamentable y es penoso, porque al igual que a usted le llega todas esas personas que preguntan cuál es la situación, a mí me llegan cada día personas que me piden por favor que les ayude porque necesitan una plaza sociosanitaria para sus padres, para sus madres, para una persona dependiente que tengan en su casa, o que en este caso algunos de ellos en las últimas semanas me han llegado casos de que los han llamado del hospital porque tienen que llevarse a su madre. Tengo un caso de una señora que me dice, Gloria, es que tengo un cáncer, me estoy dando quimio, yo no puedo atender a mi madre, necesito una plaza sociosanitaria, porque lo que le dicen en el hospital es su madre ya no está para una plaza en el hospital insular, está para una plaza sociosanitaria en cualquier caso. Y claro, cuando tú preguntas en el pleno y preguntas a un presidente del Cabildo en el pleno, porque además ves que sale una nota de prensa, que sale del gabinete de prensa del presidente del gobierno del Cabildo de Gran Canaria, de Antonio Morales, en el que dice, el Cabildo pone en marcha 1.500 plazas, 1.537 plazas sociosanitarias. Y ves a toda esta gente que te cae encima y te pregunta, pero es que esa noticia salió, pero es que pusieron en marcha. Yo sinceramente es que dudé, dije, de repente hicieron centros por todos lados y yo no me he enterado. Digo, pero ¿dónde los han hecho? Pues yo le hago la pregunta en el pleno, porque además digo que conste en pleno y que conste en acta la contestación de este señor. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que vuelve a reiterar que el Cabildo ha hecho 1.537 plazas y que tiene 22 centros y que los tiene distribuidos por diferentes sitios del municipio. Digo, bueno, digo, es que usted no se pone ni rojo para faltar a la verdad de la manera que lo está haciendo. Digo, mire, usted presentó un plan que era el segundo plan de infraestructura sociosanitaria 2017-2021. Usted de esas 1.000 plazas que le dio 600 millones de euros el gobierno de Canarias, cuando Fernando Clavijo era presidente, para que se hicieran esos centros, y además los centros y los espacios y los municipios los eligió usted como presidente del Cabildo, que era en aquel momento también. Usted de esas 1.000 plazas, en el 2021 habían hecho 19 plazas, y de eso tengo yo informe de los técnicos de la Consejería de Política Social. Y usted en el 2022 dice de repente que tiene 1.537 plazas. Digo, mire, me parece una falta de respeto a las personas que peor lo pasan, familias que necesitan de una plaza, que usted no tenga ni una plaza para dar. Pero no es que lo diga yo. El anterior director general de dependencia del gobierno de Canarias, que presentó su dimisión, una de las causas que decía era, yo presento mi dimisión porque es que además, por mucho que nosotros le demos una resolución donde un familiar diga, tiene usted derecho a una plaza sociosanitaria, ¿cómo si no hay plaza? Si el Cabildo no ha hecho las plazas sociosanitarias en Gran Canaria, el Cabildo tiene abandonado a los mayores, a los dependientes en Gran Canaria.
Pero claro, es que después yo tiro de la historia y de las hemerotecas y no me extraña. Si los antecedentes del presidente del Cabildo de Gran Canaria son lo que le hizo a las familias y a los mayores del centro de Agüime, pues ya me dirá usted qué no le va a hacer al resto si cree que está por encima del bien y del mal. Pero lo que a mí me sorprende y lo que a mí me preocupa, y yo creo que esto es para estar preocupado todos los gran canarios y gran canarias, es que no se ponga ni rojo para faltar a la verdad. Eso nos debe preocupar a todos. Yo recuerdo ver un programa donde decía que Trump, en su último año de campaña electoral, cada 3 días faltaba la verdad en una de las noticias que decía. Y nadie decía nada. Y Trump fue elegido presidente. A mí me preocupa que este señor siga siendo presidente de Gran Canaria, siga siendo presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, porque Gran Canaria está estancada. Económicamente, deportivamente, culturalmente, empresarialmente. No tenemos avance en las políticas sociales si no nos damos cuenta de que lo que salen en los titulares, porque además no es que se lo inventen los medios de comunicación, es que sale de su gabinete de prensa, no es la realidad. Tenemos un grave problema. Los gran canarios y gran canarias tenemos que entender que hoy por hoy tenemos un presidente que no tiene ningún escrúpulo en faltar a la verdad a los gran canarios y gran canarias. Esa es la realidad. 1.500 plazas. 1.537 plazas. Y le pongo un ejemplo. Él el año pasado dijo, el Centro Sociosanitario de Teror, en enero del 2022 ya estarán funcionando todas las plazas. Ya estará todo el centro ocupado por las personas dependientes que tengan su resolución en la mano, todo. Usted hoy puede ir a Teror y puede ver cómo el centro no solo no está terminado, sino que las obras están paralizadas, que es peor. No es que el centro no esté terminado, sino que las obras están paralizadas. Le pongo otro ejemplo, Santa Rosalía. Santa Rosalía, que sabe usted que era un centro de menores en San Juan, que además el entorno es un entorno idóneo también para un centro de sociosanitario, porque el entorno te invita a que puedas pasear con tu familiar. Pues ese centro dice en la puerta, propiedad del Cabildo de Gran Canaria. Claro. Pues yo le hago una pregunta y le digo, oiga, es que usted puso en ese segundo plan que iba a adquirir el centro de Santa Rosalía en San Juan, en Telde, para un centro sociosanitario, y me dice que no, que llevan 3 años haciendo una consulta en el catastro. 3 años haciendo una consulta en el catastro y nadie se ha molestado ni se ha preocupado en ser perseverante para que le deje una contestación. Lo que me contesta la consejera además en el pleno del Cabildo, porque no quedó tranquilo solo el presidente en faltar a la verdad, sino que la consejera también, pues evidentemente si el presidente se lo dice, lo tiene que hacer, es decir, no, pero es que nosotros no podemos hacer nada con los tiempos del catastro o con los tiempos de contestación de otras administraciones. Pues mire, a lo mejor es que hay que hacer algo más, porque es que hay que estar siendo perseverante, y es que la sensación que yo tengo es que estamos en un gobierno de Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos agotados. Ya están agotados, están cansados y han tirado la toalla. Ya no dan más de sí y ya su capacidad de gestión es nula. No ves absolutamente nada favorable, nada nuevo, vuelven a repetir las mismas campañas del pasado, aquellas cosas que le dan publicidad, bomba y platillo, pues eso es lo que vuelven ellos a repetir año tras año, y llega un momento que tú dices, pero ¿qué productividad, qué beneficio está dando para los gran canarios y gran canarias? El mismo que dio hace 3, hace 4, hace 2, pero es que nuestros hijos, ¿qué les espera a nuestros hijos si nosotros no avanzamos para hacer cosas nuevas, para dar nuevas oportunidades y dejar de hacer lo mismo que ya hacíamos años pasados? Ya tendremos que hacer cosas nuevas para dar nuevas oportunidades. Pues eso no se da en el Cabildo de Gran Canaria. No ves absolutamente nada. Tú te vas a una comisión de pleno y, para empezar, si un consejero es capaz de dar una dación de cuenta, yo la verdad que continuamente se lo agradezco. Yo a un consejero, un solo consejero que da dación de cuenta de su gestión en las comisiones de pleno, yo le agradezco, porque es que nadie más abre la boca. Es más, le puedo decir que este mes hago 1 año que estoy en el Cabildo y no conozco la voz de la mayoría de los consejeros y consejeras de ese Cabildo. Imagínese,
No conozco la voz, no les he escuchado hablar nunca. Entonces, ¿qué hace un gobierno de Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos? Sobra, sobra, y los Gran Canarios y Gran Canarias tienen que saberlo, sobran en el Cabildo de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias y en todas las instituciones. Están agotados y están ya creo y entiendo, con un momento de retirarse para reflexionar sobre lo que realmente quieren hacer, pero desde luego gestión no, porque no la hace y no lo demuestra. Otra de las demandas por parte de los ciudadanos, el tema de carretera. Pues mire, el tema de carretera es, estamos en una situación en la que nosotros, sabe que nosotros presentamos al principio justo al mes, hace un año, ahora también el mes que viene, le presentamos un documento al Cabildo de Gran Canaria con la situación de las carreteras de Gran Canaria, que son competencias del Cabildo de Gran Canaria, porque sí, en un pleno le pregunté si ellos tenían un estudio de cómo estaba el estado de las carreteras de Gran Canaria y me dijeron que no. Y digo, ¿y entonces cómo priorizan? ¿Dónde tienen que intervenir primero? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque claro, si hablamos de que también nosotros estamos metidos en los convenios de carretera que vienen del Estado y de la comunidad autónoma, nosotros tendremos que tener un documento donde nosotros poder decir, oiga, mire, en el convenio de carreteras lo que quiero que pongan es esto en Gran Canaria porque es la prioridad de Gran Canaria. Pero claro, luego entiendo es que si en el Estado gobierna el Partido Socialista, en el gobierno de Canarias gobierna el Partido Socialista, pues el Cabildo no se va a molestar, ni va a molestar a Ángel Víctor Torres, ni va a molestar a Pedro Sánchez, y no les van a instar a que cumplan con el convenio de carretera pidiéndole lo que necesitan nuestras carreteras. Pues como ellos no lo tenían, lo hicimos nosotros. Coalición Canaria hace ese documento de todos y cada uno de los municipios y todas y cada una de las carreteras. Las carreteras de Gran Canaria están en un estado de abandono, sobre todo en la zona norte. Luego hablamos de la Gran Canaria 1. Pero la zona norte, no podemos olvidarnos que el turismo que hoy llega a Gran Canaria no se queda en el turismo de sol y playa en el sur de Gran Canaria. El turismo que hoy llega a Gran Canaria es un turismo rural, es un turismo que quiere montaña, que quiere senderos, que quiere paseos en la zona norte. Y nuestras carreteras son para avergonzarnos. No reúnen las condiciones, pero no es que no reúnan las condiciones el pavimento, es que ni tan siquiera la zona de cuando tienes que frenar o se te va el coche o tienes que hacer de parada por lo que pueda suceder, son todavía de cal, son muros de cal. Ni siquiera se han molestado en poner esos parachoques, esas cubiertas que sirven para parar un coche, para que no caiga un barranco, no caiga una montaña. Son de cal, o sea, cualquier coche que no frene bien, que no coja una curva bien, que no va al barranco directamente, porque la cal a estas alturas, después de tantos años, imagínense que ya ha pasado ese problema de situación en Artenara, con una familia desgraciadamente que vivió una situación de ese tipo. Pues nosotros seguimos en las mismas condiciones. Cuando a nosotros nos dicen los moteros, la gente que quiere coger las rutas del norte, me dicen, Gloria, es que las carreteras son intransitables. Es que en cualquier momento coges una curva y coges un bache, coges un pavimento que no reúne condiciones. Como yo le decía al consejero el otro día, muchos equipos de ciclismo, venían a Gran Canaria y es un clima idóneo el que tenemos para venir a entrenar los clubes de ciclistas de otras partes del mundo. Tenemos el clima idóneo. Las carreteras, si estuviesen con el pavimento adecuado, tendríamos un turismo deportivo, un turismo de fuera, que nos ayudaría muchísimo a sacar adelante no solo ese turismo que decimos que hay que diversificar la economía, pues no solo el turismo de sol y playa, sino otro tipo de turismo. Pero el Cabildo se ha empeñado en hacer dejación de algo tan importante como son nuestras carreteras, que es la seguridad de todos y cada uno de los gran canarios y gran canarias, y también de quienes nos visitan. Lo que es una vergüenza es que alguien se vaya de aquí diciendo, es que no podemos, no se puede ir por las carreteras de la isla. Eso es una vergüenza, y la gran mayoría de las carreteras del norte de nuestra isla son competencia del Cabildo de Gran Canaria.
Luego pasamos a la zona de la Gran Canaria 1, a su paso por Telde. Sí. Mire, yo lo que no puedo entender es, por un lado, que lleven hablando de estas mejoras, puede ser 15 años, que el presidente actual del Cabildo de Gran Canaria dijo que él venía para resolver esos problemas de la Gran Canaria 1, no solo de tráfico, sino además él hablaba de un plan de embellecimiento de la Gran Canaria 1. A día de hoy, la Gran Canaria 1 está peor que nunca, no hay ni un solo día que alguien pueda venir del sur a Las Palmas sin tardar menos de una hora, ni de Las Palmas al sur, es intransitable. Uno sabe cuándo sale de su puesto de trabajo en el sur, pero no sabes cuándo llega a Telde, a Las Palmas y a todo lo que es la zona norte de Las Palmas. Hay accidentes diariamente. Hemos normalizado que hay accidentes diariamente, pero eso no lo deberíamos normalizar. Jamás se debería normalizar que haya un tramo de carretera donde haya accidentes diariamente. Pues lo hemos tenido que normalizar y sin embargo uno tiene que vivir con el salto en la barriga pensando quién estará hoy en esa situación de un accidente. Pues cuando hablas de esto, nunca te contestan nada razonable. Te contesta que van a hacer una acción de mejora, por ejemplo, como nosotros les dijimos y presentamos y denunciamos, la parte de la Estrella, la salida de todo lo que era el área comercial delante de la gasolinera, ese tramo lo arreglaron. Insistimos en que lo que hay que hacer es un plan integral de todo lo que son los nudos de entradas y salidas de las áreas industriales, El Goro, Salineta, Las Rubiesas, la parte de La Mareta y la parte de Ginamar. Esos cinco nudos necesitan algo como lo que se hizo en Arinaga. Y yo me pregunto, ¿por qué en Arinaga de repente sí se ha hecho ese nudo enorme que tiene varias entradas y salidas y no colapsa? En ningún caso la Gran Canaria 1, con lo importante que es, porque todo el que tiene que ir a trabajar al sur, imagínense los miles y miles y miles de gran canarios y gran canarias que tienen que ir a trabajar al sur y todos los días cogen esas colas. Sí. Sin embargo, en Arinaga, evidentemente, el presidente del Cabildo de Gran Canaria es de Agüime y me imagino que algo habrá tenido que ver. Y en Telde no ha movido absolutamente nada. No solo no ha movido nada para esos núcleos, sino que le pedimos y le instamos que cumpla el Estado con el convenio de carretera. ¿Y Pedro Sánchez lo van a tocar? No. ¿A Ángel Víctor lo van a tocar? No. Y aquí estamos los Gran Canarios y las Gran Canarias esperando sentados a que alguien vele o defienda los intereses de Gran Canaria. Pues yo ya le digo a los Gran Canarios y Gran Canaria que no, ni Nueva Canaria, ni el Partido Socialista, ni Podemos, jamás, por lo que están demostrando, van a defender a Gran Canaria. Jamás. Pero usted, siendo concejal en esta ciudad de Telde, ¿sí supo sentar a sus compañeros del gobierno, porque estaban en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, conjuntamente con el Cabildo Insular de Gran Canaria y usted al frente para esa reunión para hablar de la Gran Canaria 1? Y no sentó a Pedro Sánchez porque no estaba aquí, porque si no también lo sienta. Mire, la verdad que y era compañero suyo. Por supuesto. Y son compañeros suyos. Por supuesto. Pero en este caso, en el rol político, estaba en el gobierno Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias. Y a usted no se le cayó los anillos de decir, vengan para acá porque esto es un problema, 3 bandas, son 4 bandas, pero la cuarta no va a venir. Pero vamos a sentarnos los 3 y vamos a buscar soluciones. Pero sí que el gobierno de Canarias en ese momento sí instó a la cuarta banda, que era el Estado, a que cumpliera con el convenio de carretera, que nos deben todavía dinero del convenio de carretera y no lo han hecho. Pero es que ahora, sentencia, cuidado. Por sentencia, además, por sentencia. Efectivamente, eso es importante repetirlo y recalcarlo y que todo el mundo lo sepa. Es una sentencia firme judicial, que tuvo que demandar el Estado para que cumpliera con Canarias. Efectivamente, no por motus propio de Pedro Sánchez, ni del Partido Socialista, ni de Podemos, tenemos que cumplir con Canarias porque es lo pactado y porque es lo que está escrito. No, tuvimos que ir a los tribunales, estando Coalición Canarias en el gobierno de Canarias, para que cumpliera. Y por sentencia, efectivamente, que hay que dejarlo claro, es por lo que tienen que darnos lo que no nos han dado todavía.
Pues fíjese, yo en aquel momento que estaba de alcaldesa accidental, pues hice eso que usted acaba de decir. Pues yo confié en la palabra de Ángel Víctor Torres, que estaba de consejero de Obras Públicas en el Cabildo de Gran Canaria. Y el compañero Pablo Rodríguez, de consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno de Canarias. Pues yo confío en la palabra dada, y cuando nosotros salimos del gobierno, Coalición Canaria sale del gobierno, Ángel Víctor entra de presidente del Gobierno de Canarias, y lo menos que yo imagino es el que cómo mira para otro lado y cómo abandona a Gran Canaria. Porque además siempre han dicho, ¿no?, es que se tira para Tenerife. Es que claro, como el presidente es de Tenerife, perdone, pero ¿hay algún presidente anterior que haya abandonado tanto a Gran Canaria como el presidente del Gobierno de Canarias que tenemos en este momento, que es de Gran Canaria, que es de Aruca? Él no ha venido ni una sola vez a Telde a ver cómo está la situación de la Gran Canaria 1, que es penosa, que además él lo reconoció en el momento de esa reunión. Él reconoció y además hizo declaraciones, siendo consejero del Cabildo, hizo declaraciones ante los medios reconociendo la situación y que iban a hacer todo lo posible para resolverlo. No solo no lo hizo, ni dejó absolutamente nada en el Cabildo de Gran Canaria, sino que ahora es presidente del Gobierno de Canarias, y a peor la mejoría, que es que ahora ha abandonado absolutamente todo. Entonces uno dice, ¿cómo podemos creer en la palabra de esas personas cuando nos están dejando tirados y nos están abandonando a nuestra suerte en cosas tan esenciales como es cuidar de nuestra vida en unas carreteras? Oye, situación de los puestos de Tejeda. Mire, los puesteros de Tejeda, que llevan más de 30 años en esos puestos, pues de repente reciben una carta del Cabildo de Gran Canaria diciéndole que tenían el 2 de marzo que abandonar esos puestos y entregar las llaves, sin ofrecerles alternativas y sin ofrecerles nada. ¿Pero por qué? Pues porque ellos les decían que iban a rehabilitar esos puestos. Pues nada, ellos se ponen en contacto con nosotros, se ponen en contacto conmigo y me cuentan la situación. Entonces yo digo, bueno, estas personas que son familias, que son además gente que tienen empleados y además gente que sus proveedores son agricultores, son pastores, son esos que el Cabildo de Gran Canaria defiende que hay que consumir kilómetro cero. Pues los proveedores de estos puesteros son esos agricultores kilómetro cero que habla el Cabildo de Gran Canaria que hay que consumir. Bueno, pues se ponen en contacto conmigo. Cuando yo veo aquello digo, bueno, ¿cómo es posible que le quite de hoy para mañana el plato de comida a toda esta gente, a todos los que tienen detrás, sin ofrecerles una alternativa? Digo, mire, en Telde se está rehabilitando, que dijeron que era para un año y lleva 4 el mercado municipal, pero los puesteros no se movieron del mercado hasta que no se les buscó una alternativa. Pues se lo traslado a ellos, les digo, ustedes tienen que buscar que ellos les ofrezcan una alternativa para ustedes poder continuar con su actividad económica, porque usted no puede mandar al paro o a la desgracia más absoluta, porque claro, encima los autónomos, derecho a paro, pues entre comillas, es lo que tienen. Y todos son familias. En un puesto era el marido, la mujer, la hija, el sobrino. De repente toda esa familia se desmorona. Pues decimos, no, esto no puede ser. Y ellos mismos, yo les acompaño el viernes antes del pleno, antes del 2 de marzo, en el pleno de febrero, les acompaño. No pudieron entrar a hablar con el presidente, íbamos a comenzar el pleno y entregaron una carta donde ellos pedían por favor una reflexión de que ellos habían sido la cara amable a lo largo de todos estos años ante los turistas, porque la zona norte de esta isla ha estado abandonada durante muchísimos años. Cierto. Muchísimos años, y aquí nadie se ha preocupado. De repente ahora en los últimos años alguien se preocupa y dice, no, vamos a rehabilitar, y a los que han sido la cara amable los echamos a la calle. Entonces eso, nosotros estábamos completamente en contra de que no se le ofreciese una alternativa. Pues una alternativa y además que se les diese garantías de que iban a volver, porque en algún momento ellos lo peor que estaban viviendo era que ya les decían que no iban a volver, que eso iba a salir
a concurso y como al mejor postor. La verdad que ni siquiera sé exactamente, porque ni siquiera el documento decía exactamente, y como uno se tiene que fiar de lo que digan los documentos, pues no puedes decir, porque no decía cómo iba a ser el resolver, el volver a sus puestos. Pues ellos se movieron en las redes, no sé si vio que hicieron una manifestación, pues todo, sobre todo que el mundo de las motos, que suele ir mucho a la zona norte, pues les acompañaron en una manifestación que hicieron un domingo. Yo había ido el domingo anterior y había estado con ellos, y eso quedó en que les han puesto unos contenedores al lado, en donde era la zona de aparcamiento, y están a la espera de ver cómo se resuelve el que cuando se terminen las obras puedan volver a sus puestos, y que además los contenedores que les han puesto tengan las condiciones adecuadas, porque las condiciones climatológicas de Tejeda, la verdad que yo admiré el domingo que fui a esos señores que estaban allí desde las 5:30 de la mañana, y yo fui a las 10 de la mañana y me podía congelar. Estábamos a 5 grados, con una lluvia que parecía que estabas en Londres, y digo, y esta gente ha estado aquí durante 30 años, han estado dando su vida, y ahora de repente viene el cabildo sin ningún tipo, sí, abandonado, sin ningún tipo de escrúpulo, y dice, esto es mío, ustedes se van a la calle sin alternativa. Y si no es por la presión que hacemos desde Coalición Canaria y de los grupos que estuvieron a su lado, como los moteros, como otros grupos sociales y agentes sociales, a esos señores se les manda a la calle. Y yo me entero de rebote porque alguien les da mi número de teléfono para que se pongan en contacto conmigo y para que haga algo en ese cabildo de Gran Canaria. Y usted me dice que es normal que exista 3 grupos políticos, Nueva Canaria, Partido Socialista y Podemos, en ese cabildo de Gran Canaria, y ni a un solo consejero ni consejera se le ocurrió pensar en que no podíamos abandonar a estas familias. Y encima familias que salen de, como la inmensa mayoría del sector empresarial, de una crisis, de una pandemia sanitaria, donde no hemos tenido que quedar en casa, donde hemos estado cero ingresos. Ahora que poco a poco estamos saliendo adelante, sufrimos la guerra, sufrimos los costes sobre costes, por lo cual se está mermando el movimiento, la economía. La economía no va a remontar fácilmente, probablemente vayamos a peor. Yo soy bastante optimista siempre de cara al futuro, pero la realidad también tiene que prevalecer. Y yo lo que tengo claro es que nosotros ahora tenemos que estar a una con todos aquellos que generen actividad económica. Pero es que estamos hablando de un sector empresarial que está en Tejeda, de que aquello no es la panacea, que no es el centro comercial de la Guiexer, No se van a hacer allí ricos, los jeques no van. No se van a hacer ricos con esos puestos, y además ya quisiera ver yo, por lo que le decía de las condiciones climatológicas de la zona, ya quisiera ver yo a quienes se van a poner allí si no continúan esas personas, que debe ser. Al contrario, debería el Cabildo subvencionar a estas personas para que atendieran al turismo que viene a través del patronato de turismo, para que por lo menos tenga un punto de encuentro y que alguien lo pueda atender, pues a aquellos que nos visitan. Fíjate por dónde. Como mínimo las gracias por haberlo hecho a lo largo de los años y haber sido esa cara amable durante años. Pero yo creo, y vamos, no me juego nada, pero yo creo que el consejero de turismo no se ha acercado ahí arriba ni una sola vez en su mandato, por lo menos en este último año. La verdad es que... y creo que no se ha acercado, porque me parece que uno de los puesteros me dijo que era la primera consejera que se acercaba a los puestos de Tejeda, porque ningún consejero se había acercado a los puestos de Tejeda, ningún consejero del Cabildo de Gran Canaria. Pues vamos a ver. Ver para creer. Sí, ver para creer. Que aquí nos llenamos la boca y decimos muchas cosas, entre ellas el señor presidente del gobierno de España, que decía no vamos a dejar a nadie atrás por sus discípulos, como el señor presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, y si seguimos por la misma... escala, en la escala de representación en las instituciones, en el Cabildo están haciendo agua, Sí. Están haciendo agua. Sí, oiga, ustedes piden subvenciones para el agua, para el sector agrícola. No es que pidamos subvenciones nosotros, sino
El sector agrícola y todo lo que son los regantes adquirieron unos derechos en el 2017. Esto viene ya y está dentro del marco del REF y todo. Esto viene de derechos adquiridos en el 2017. Lo que ha sucedido es que de repente en el 2020 sale una orden de subvención para subvencionar a agricultores y a regantes del agua para poder salir adelante. Usted imagínese la situación, por ejemplo, que vivimos ahora. La situación que vivimos ahora se le suma el tema del agua. Nosotros los productos kilómetro cero muy difícilmente podríamos salir adelante porque la gran mayoría de los empresarios no tienen para seguir pagando. Hemos hablado siempre del alto coste del agua. Vale, pues sale la orden en el 2020 y coge los parámetros del 19, ¿vale? Para esa orden del 2020. La resolución de la orden sale en el 2021, pero vienen a repartirlo en el 2022. Pues el reparto del 2022 no reconoce a aquellos que consumieron en el 2019. Y se supone que cuando sale la orden del 2020, que cogieron los parámetros del 2019, también tenían que haber reconocido lo del 2019. Pues bueno, el Consejo Insular de Agua decide que debe haber un reparto que sea para los regantes, para darles ahora una subvención que nos llega, que es de más de 1.700.000 euros. Claro, en este momento los agricultores dicen, oiga, mire, usted no puede hacer este reparto de esta manera. El reparto tiene que ser de forma equitativa, igualitaria y además cogiendo los parámetros que dijo que iba a coger. Bueno, pues nosotros lo que llevamos al Pleno del Cabildo es que tenían que hacer una nueva valoración desde el Consejo Insular de Agua por parte de los miembros que pertenecen, a consejeros y consejeras que pertenecen al Consejo Insular de Agua, tenían que poner sobre la mesa que tenían que buscar nuevas bases para la distribución de esa subvención. Lo que no podía ser es que viniese un dinero para los agricultores y los regantes y hubiese agricultores a los que no le había llegado y no les iba a llegar, y a los regantes lo mismo. Ellos no estaban de acuerdo con esa fórmula que el Consejo Insular de Agua había decidido y que, bueno, lo habían decidido en un ámbito en el que ellos no se sentían representados. Pues nosotros lo que hemos hecho es ponernos del lado de quien nos debemos poner, pero por una cuestión de lógica y por una cuestión de sentido común, y además nos dice mucho que ellos también así lo entienden cuando aprobamos la moción por unanimidad. Nosotros, Coalición Canaria, llevamos la moción y se aprueba la moción por unanimidad, con lo cual nos están dando la razón, le están dando la razón a los agricultores y a los regantes de que esa subvención tiene que ser el reparto, volver a mirar cómo se hace ese reparto y las bases, hacerlas y regularlas de tal manera que nadie se quede detrás, como dicen ellos y como dice Pedro Sánchez tantas veces, que nadie se quede detrás, pero después dejan en el camino a la mitad del pueblo. Con lo cual, pues estamos satisfechos con el trabajo hecho de haber defendido, como les decía antes, a los puesteros de Tejeda, pero ahora en este caso a los agricultores y a los regantes. Es una pena no tener consejeros y consejeras en el Cabildo que hagan mayor defensa de la actividad económica y sobre todo de nuestra actividad económica empresarial, que de kilómetro cero, a esos agricultores y a esos regantes y en general a los empresarios, porque a veces no se quiere hablar de los empresarios, pero no podemos olvidar que son los que dan puestos de trabajo. Y tenemos entre todos, entre los trabajadores, entre los empresarios, entre las instituciones, debemos hacer un tejido social en el que haya un equilibrio, en el que nadie salga perdiendo, porque en la medida que alguien salga perdiendo, muchas empresas pueden cerrar y muchos puestos de trabajo se pueden perder. Hemos comenzado esta entrevista y estamos en una recta final y no me gustaría despedir esta entrevista sino hablar de un tema, porque hemos empezado hablando de Ucrania, pero también está otro de los problemas. Tenemos el Sáhara y con esas declaraciones por parte del presidente del gobierno de España. Mire, la verdad que es una sorpresa para Coalición Canaria, por lo menos una sorpresa, el giro que ha hecho de forma unilateral el presidente del Gobierno de España, porque como bien decía Ani Oramas esta mañana, en una intervención en el Congreso, usted no puede tomar decisiones unilaterales, debe tomar, si va a haber un giro de relaciones entre Marruecos y España, debe haber una mayoría parlamentaria que además le permita, la autorice o crea en ese giro. Sin embargo, eso no se ha producido. De repente hay una carta que además dicen fue filtrada
por el gobierno de Rabat y que el gabinete de prensa de Pedro Sánchez dice que es una carta privada. Ninguna carta de ningún presidente del Estado es privada, y menos cuando se le manda a otro Estado. Faltaría que no supiésemos nosotros lo que hace Pedro Sánchez por detrás, porque ya esto ya es que no es que lo haga abiertamente, no, es que encima lo hizo por detrás y así lo declaran su propio gabinete. Cuando nosotros vemos este giro de forma unilateral y encima pone encima de la mesa a Canarias y a Ceuta y Melilla, pues ya nos sorprende más, porque nosotros entendemos que lo que hace Pedro Sánchez es ceder al chantaje de Marruecos. Y por supuesto que nosotros creemos en las buenas relaciones con Marruecos y con el resto de países, pero lo que no puede ser es porque nos chantajeen nosotros ceder, porque quien cede una vez, cede 100. Entonces, desde el momento que nosotros cedamos a un chantaje, pues ya estamos perdidos. Y por supuesto, lo que no podemos hacer es, después de estar reivindicando 40 años un Sáhara libre, dejarlos tirados y dejarlos abandonados y no defender lo que tenemos que defender. ¿Qué me sorprende a mí? A mí, Gloria Cabrera, me sorprende que nosotros, Nueva Canarias lleva una moción que nosotros entendemos muy tibia al Cabildo de Gran Canaria y hemos presentado un texto alternativo donde además nosotros sí que creíamos que debíamos decir al presidente del Gobierno de España, a Pedro Sánchez, que rectificara en sus declaraciones, que rectificara en esa idea que tenía, y Nueva Canarias, Partido Socialista y Podemos nos negaron ese texto alternativo y se quedaron con ese texto tibio que no hablaba de Pedro Sánchez. Yo cuando voy el sábado a la manifestación, porque fui a la manifestación que se convocó, y veo que allí sí que hacen y claman que Pedro Sánchez rectifique, que Pedro Sánchez pues rectifique de sus declaraciones, pues la verdad no entendí absolutamente nada de lo que había hecho Nueva Canarias, PSOE y Podemos el día antes. Lo de PSOE lo puedo entender un poco más, es su jefe de fila y a lo mejor no les quedaba otra, y no lo justifico evidentemente, pero entiendo que es su jefe de fila. Pero lo de Nueva Canarias y Podemos, que no hayan permitido que nuestro texto alternativo, donde nosotros pedíamos una rectificación por parte de Pedro Sánchez, no lo hayan admitido, eso para mí totalmente incomprensible. Así que una cosa es lo que se verbaliza y otra es lo que después se demuestra cuando estás en las instituciones, y es una pena. Pues con eso nos quedamos. Doña Gloria, un placer. Se nos dio el tiempo, pero como siempre, volando. Sí, desde luego que sí, es una pena. Gracias por estar con nosotros y acercarnos a la actualidad y la gestión que está llevando como consejera en el Cabildo Insular de Gran Canaria, de Coalición Canaria. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, porque son los que dan voz a los que no pueden escucharnos ni saber de nosotros. Por lo menos que ustedes nos den la oportunidad, que la oposición también expliquemos a la ciudadanía la gestión que hacemos. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, acercándolos la actualidad de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria.